Esta es la cerda gorda de la familia con la que tenemos que cargar. En la boda de mi hijo, su esposa me presentó así ante sus padres ricos. Todos rieron, hasta que su padre, sorprendido, exclamó: ¿No es usted la multimillonaria secreta que compró mi empresa? Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Elena Torres, pero casi todos me dicen Lena. He pasado los últimos 15 años perfeccionando el arte de ser estratégicamente invisible, lo cual resultó ser una gran preparación para lo que estaba por venir. Mi hijo Darian llevaba 8 meses saliendo con Sherlyn y la había visto solo 2 veces antes de hoy. 2 cenas breves en las que me hizo preguntas muy directas sobre mi estilo de vida modesto y si tal vez necesitaría ayuda con los gastos al llegar a la vejez. La boda fue espectacular, eso hay que admitirlo. La finca Ramírez se extendía por más de 20 hectáreas perfectamente cuidadas en el campo de Querétaro, con una capilla con capacidad para 300 personas y unos jardines que seguro costaron varios millones de pesos. Sherlyn desfiló por el altar con un vestido que probablemente costaba más de lo que gana mucha gente en varios meses, y Darian lucía más feliz de lo que lo había visto desde que falleció su padre. Elegí mi atuendo con mucho cuidado. Un vestido azul marino de una tienda departamental decente, acompañado por el collar de perlas de mi abuela. Nada llamativo, nada que atrajera atención. Aprendí hace mucho que la clave para mantener cierta privacidad es parecer exactamente lo que la gente espera ver. Una viuda viviendo cómoda pero modestamente con la pensión de ingeniero y el seguro de vida de su difunto esposo. La ceremonia fue hermosa, aunque no pude evitar notar cómo la madre de Sherlyn, Paulette, me evaluaba como si yo fuera algo que no terminaba de encajar. La recepción fue donde todo cambió. La familia Ramírez no escatimó en gastos, esculturas de hielo, una orquesta de 12 músicos y suficientes flores como para montar su propia florería. Me ubiqué en una mesa en una esquina, observando a mi hijo de 32 años bailar con su nueva esposa cuando Sherlyn se acercó acompañada por sus padres. «Mamá, papá», dijo con ese tono empalagoso que me da dolor de muelas. «Quiero que conozcan a la mamá de Darian». Y entonces soltó las palabras que lo cambiaron todo. La copa de champaña de Roberto Ramírez se quedó suspendida a medio camino de sus labios. Sus ojos se clavaron en mi rostro con una expresión de reconocimiento que me revolvió el estómago. «Elena Torres», murmuró. Y de pronto dejé de ser invisible. «Espera, ¿no eres la mujer de la junta de adquisición de Ramírez Holdings de hace 3 años? ¿No eres esa inversionista misteriosa que compró mi empresa?» Las palabras de Roberto Ramírez atravesaron el ruido de la recepción como un cuchillo cortando seda. El color desapareció del rostro de Sherlyn mientras miraba entre su padre y yo, la confusión reemplazando su anterior aire de superioridad. La pulsera de diamantes de Paulette Ramírez brilló bajo la luz del candelabro cuando llevó la mano al cuello y casi podía escuchar los engranes girando en su mente de socialité. La verdad es que la mayoría de la gente no sabe cómo se ve la riqueza de verdad. Esperan diamantes y ropa de diseñador, autos lujosos y ostentación evidente. Lo que no esperan es a una mujer con un vestido sencillo pero elegante, que compra en tiendas normales y conduce un sedán confiable. Justo en eso me he apoyado durante los últimos 15 años. Todo comenzó con el invento de mi difunto esposo Tomás, una pequeña pieza tecnológica que revolucionó la eficiencia de las baterías de los celulares. Ambos éramos ingenieros, Tomás y yo, trabajando para una empresa de tecnología en Guadalajara a principios de los 2000. Cuando Tomás desarrolló su sistema de gestión de energía en 2010, pensamos que tal vez podríamos jubilarnos con comodidad. Jamás imaginamos que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió en 2012 por 440 millones de pesos. Darian tenía entonces 24 años, recién salido de la maestría en mercadotecnia, lleno de sueños sobre construir su propia carrera. Ese mismo día, Tomás y yo tomamos una decisión que marcaría los siguientes 13 años de nuestras vidas. Le dijimos a Darian que habíamos recibido una indemnización considerable, suficiente para estar muy bien, pero nada extravagante. Nunca lo cuestionó,
Probablemente asumió que eran unos cuantos millones como mucho. Lo que Derian no sabía era que esos 440 millones de pesos eran solo el comienzo. Tomás y yo tomamos ese dinero y comenzamos a invertir sistemáticamente. Al principio en acciones conservadoras de empresas consolidadas, luego en compañías en crecimiento a medida que aprendíamos del mercado. Bienes raíces en zonas emergentes, startups tecnológicas con bases sólidas. Tomás tenía un don para detectar oportunidades infravaloradas antes de que el mercado las descubriera. Para cuando murió hace 5 años, en 2020, nuestro portafolio ya valía más de 16,000 millones de pesos. 16,000 millones, la misma cantidad que usé para adquirir Ramírez Holdings 2 años después de la muerte de Tomás. La ironía era deliciosa. Mientras Sherlyn me lanzaba miradas de preocupación y me preguntaba si necesitaba ayuda para manejar mis finanzas ahora que estaba mayor, yo había sido la inversionista anónima que rescató la empresa en ruinas de su padre. La misma compañía que casi destruyó por su ambición desmedida y mala gestión de deudas, lo obligó a aceptar una compra por parte de lo que creía era una firma de inversión corporativa. Esa firma era una empresa fachada controlada por mí. Compré Ramírez Holdings no por venganza, sino porque era sólida en su esencia, pese al mal manejo de Roberto. Tenía una buena estructura, relaciones fuertes con los clientes y empleados talentosos. Bajo una supervisión financiera adecuada, volvió a prosperar. El hombre que acababa de ser llamado la vergüenza de la familia había vivido de mis decisiones empresariales durante los últimos 3 años. Lo siento, dije en voz baja, mirando directamente a Roberto. Creo que me estás confundiendo con alguien más, aunque ambos sabíamos que no era así. Pude ver el reconocimiento en sus ojos, el recuerdo de aquella reunión en la sala de juntas donde me quedé en silencio mientras mis abogados llevaban el control de las negociaciones. En ese entonces apenas me dirigió la palabra, creyendo que yo era solo la esposa de alguien, ahí por compromiso. Ahora, mientras Sherlyn nos miraba a ambos con creciente alarma, me di cuenta de que mi discreción cuidadosamente mantenida estaba a punto de volverse un problema muy complejo. A la mañana siguiente, estaba en mi departamento cómodo, tomando café en mi taza favorita, mientras veía a Derian caminar de un lado a otro por mi sala como si fuera un animal enjaulado. Me había llamado a las 7 de la mañana exigiendo respuestas para las que todavía no estaba preparada. Después de la recepción, no había podido dormir. Mi mente no dejaba de repasar el rostro de Roberto Ramírez al reconocerme y el pánico que vi cruzar los ojos de Sherlyn. «Mamá, tienes que ayudarme a entender qué pasó anoche», dijo Derian, pasándose las manos por el cabello como cuando era niño y se frustraba. Roberto Ramírez me apartó después de que te fuiste y me hizo unas preguntas muy específicas sobre las patentes de papá y tus actividades de inversión. Me había escabullido discretamente tras la revelación de Roberto, alegando que estaba cansada. La verdad era que necesitaba tiempo para pensar. 15 años de privacidad cuidadosamente protegida se habían resquebrajado en un solo instante, y no sabía cómo manejar que todo saliera a la luz. Derian había heredado la intensidad de su padre, aunque la canalizaba de forma distinta. Mientras Tomás era metódico y estratégico, Derian era directo y emocional. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Quería saber sobre las patentes tecnológicas de su padre, sobre si yo había estado involucrada en transacciones empresariales importantes, sobre la verdadera situación financiera de nuestra familia. Derian se detuvo en seco y me miró fijamente con esos ojos cafés serios que había heredado de Tomás. «Mamá, él parecía creer que tú eras una especie de gran inversionista. Fue raro». De repente, el café me supo amargo. Esa era la conversación que había esperado y temido a la vez. Derian había construido su carrera como gerente senior de marketing gracias a su talento y esfuerzo genuino. Se había ganado su puesto en una empresa respetada, compró su casa con años de ahorro y vivía con austeridad porque pensaba que esos eran los valores que Tomás y yo le habíamos inculcado. ¿Cómo podía explicarle que, mientras él trabajaba 60 horas a la semana por sus ascensos,
Yo podría haber comprado toda su empresa sin afectar mi presupuesto. Que mientras él ahorraba con disciplina para el enganche de su casa, yo administraba una cartera de inversión que valía más que varios pueblos pequeños. Derian, siéntate, le dije con suavidad. Tenemos que hablar. Pero antes de que pudiera continuar, mi celular vibró con un mensaje de Sherlyn. Elena, creo que deberíamos almorzar hoy. Hay algunas cosas que Derian y yo queremos hablar contigo. Le mostré a Derian el mensaje, observando cómo su rostro pasaba de la confusión a la preocupación. ¿Qué crees que quiere hablar?, preguntó. Yo ya tenía una idea bastante clara. Sherlyn Ramírez no era de las que dejaban cabos sueltos, especialmente si había dinero de por medio. Probablemente se pasó toda la noche interrogando a su papá sobre sus sospechas y ahora estaba lista para indagar más a fondo. La pregunta era, ¿cuánto había deducido realmente Roberto de aquel breve encuentro en la sala de juntas hace 3 años? Creo, dije con cautela, que tu esposa es mucho más perspicaz de lo que le hemos dado crédito. El celular de Derian sonó. El nombre de Sherlyn apareció en la pantalla. Contestó de inmediato y pude escuchar su voz desde el otro extremo de la sala, brillante y artificialmente alegre. Derian, amor, esperaba que pudiéramos almorzar todos juntos hoy. Hay algunos temas familiares que me encantaría platicar con tu mamá, ahora que oficialmente somos familia. Cuando colgó, Derian me miró con la misma cara que ponía de adolescente cuando sospechaba que yo sabía más de lo que decía sobre su llegada tarde. Mamá, ¿hay algo que debas contarme sobre las finanzas de nuestra familia? Afuera de la ventana de mi departamento, observé el ritmo ya conocido de la gente que salía a trabajar por la mañana, personas con preocupaciones concretas sobre juntas y plazos. Envidiaba esa simplicidad, esas preocupaciones normales que me parecían casi lujos. Todo, dije por fin. Necesito contarte todo. Sherlyn llegó al restaurante 45 minutos antes, ya sentada en una mesa de esquina cuando Derian y yo entramos. Elegido el lugar más caro de la ciudad, noté, y se había sentado justo donde tenía la mejor vista del lugar. Su cabello rubio, peinado con perfección, brillaba bajo la luz del sol y llevaba un traje de diseñador que había visto recientemente en una revista. Elena, Derian, muchísimas gracias por venir, dijo, poniéndose de pie para abrazarnos. Su sonrisa era radiante, pero capté la mirada calculadora en sus ojos verdes cuando evaluó mi vestido negro sencillo y mis joyas discretas. Pedí una botella de vino buena para celebrar que ya somos familia. Era un Bordeaux que costaba más que lo que la mayoría de la gente gasta en despensa en un mes, alrededor de unos 15,000 pesos mexicanos. Claramente Sherlyn estaba marcando el tono de lo que esperaba de esta conversación. Está muy bonito, querida, dije mientras me acomodaba en la silla, aunque quizás un poco excesivo para un almuerzo familiar, ¿no crees? Oh, no creo que haya nada casual en nuestra familia ya, respondió ella, con su sonrisa intacta. Anoche estuve platicando un buen rato con papi sobre sus experiencias en los negocios, y me contó unas historias fascinantes sobre adquisiciones corporativas e inversionistas anónimos. Derian nos miraba alternadamente, notando claramente una tensión que no lograba descifrar. Sherlyn, ¿qué tiene que ver eso con este almuerzo? Ella lo ignoró por completo, concentrándose solo en mí. ¿Sabes, Elena? Estudié negocios en Wharton. Me encanta todo lo relacionado con finanzas corporativas, especialmente las estructuras de inversión complejas y las empresas fantasma. Papá mencionó que cuando compraron Ramírez Holdings, el comprador actuó con una discreción sorprendente. Bebí un sorbo de vino y esperé. Quería que ella diera el primer paso. Lo curioso de los inversionistas discretos, continuó, es que suelen tener razones muy sólidas para mantener su privacidad, generalmente relacionadas con grandes fortunas que prefieren mantener fuera del ojo público. Eso suena razonable, respondí con calma. Sherlyn se inclinó ligeramente hacia adelante, con ese tono de quien está por contar un chisme sabroso. Papá dijo que la mujer en la reunión de adquisición era callada, elegante, y parecía dejar todo en manos de sus abogados, pero en ese momento pensó que tenía la presencia de alguien acostumbrada a tomar decisiones importantes. Derian me miraba fijamente, como si de pronto todo comenzara a tener sentido en su cabeza.
Mamá. Antes de que pudiera decir algo, Sherlyn sacó su celular y nos mostró una foto. Era un artículo de hace 3 años sobre la compra de Ramírez Holdings, con una pequeña imagen del acto de firma. Allí, medio escondida entre abogados y ejecutivos, estaba una mujer con un vestido azul marino, cuyo rostro apenas se distinguía. La calidad de la imagen no es la mejor, comentó Sherlyn como si nada. Pero la postura de la mujer, su estatura, incluso cómo sostiene el bolso, es increíblemente parecida a ti, Elena. El silencio se alargó mientras Derian analizaba la foto, y en su expresión apareció una chispa de reconocimiento. Tenía que reconocer la minuciosidad de Sherlyn, aunque al mismo tiempo sentía cómo se desmoronaba esa privacidad que tanto me había costado construir. «Qué coincidencia tan curiosa», dije al fin. «¿Verdad que sí?» La sonrisa de Sherlyn ahora tenía un filo punzante. «Claro, las coincidencias pasan todo el tiempo. Como que los problemas financieros de mi familia comenzaron justo cuando alguien pagó 13.600.000.000 de pesos por la empresa de papá. O como que ese misterioso inversor desapareció por completo después de la adquisición. Casi como si prefiriera mantenerse en el anonimato». Derian dejó su copa de vino con manos temblorosas. «Mamá, dime que no eres quien ella cree que eres». Miré a mi hijo, a ese joven al que había criado para valorar la honestidad y la integridad por encima de todo. Y comprendí que 15 años de mentiras bien intencionadas finalmente me estaban alcanzando. «Derian, hay cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te conté». El triunfo de Sherlyn era evidente en cada línea de su rostro perfectamente compuesto. Pero mientras la observaba saborear lo que claramente creía que era su momento de victoria, me preguntaba si tenía idea de lo que acababa de desatar. 3 días después, me encontraba en la oficina de mi asesor financiero en el centro, observando cómo Jaime Salazar revisaba los documentos que le había solicitado. La comida con Derian y Sherlyn había terminado con mi hijo saliendo furioso después de que confirmé sus peores sospechas, y con su nueva esposa soltando comentarios velados sobre la planificación financiera familiar y las responsabilidades compartidas. Ahora necesitaba entender con precisión en qué posición me encontraba. «Elena, debo decir que esta es una petición poco común», comentó Jaime, ajustándose los lentes de montura metálica mientras repasaba el perfil financiero de la familia Ramírez desplegado sobre su escritorio de caoba. «¿A qué se debe este repentino interés por el historial familiar de tu nuera?» Llamé a Jaime la mañana siguiente a nuestro almuerzo desastroso para pedirle un análisis completo de la situación financiera actual de la familia Ramírez. Lo que descubrí fue mucho más complejo de lo que imaginaba, porque no me di cuenta de que al comprar Ramírez Holdings estaba adquiriendo la herencia de mi futura nuera. Jaime levantó las cejas. «¿Tu nuera? ¿La que acaba de casarse con Derian?» Cuando asentí, soltó un silbido bajo. «Eso está complicado. Dime algo que no sepa». Abrió varios archivos en su computadora, cruzando los datos que yo le había solicitado. «Bien, vamos a repasar esto cronológicamente. En 2021, Ramírez Holdings tenía problemas para cubrir los pagos de los préstamos de expansión que habían adquirido en 2019. Roberto Ramírez había sobreextendido la empresa al comprar competidores más pequeños y cuando la economía se apretó, no pudieron sostener la carga de deuda. Recordaba bien esa adquisición. Fue una de mis inversiones más estratégicas. Comprar una empresa con fundamentos sólidos a precio rebajado por una crisis financiera temporal. ¿Cuál era la expectativa de la familia en ese momento? Según los registros financieros que hemos conseguido, Sherlyn Ramírez se estaba posicionando como la heredera natural de su padre. Había trabajado allí durante los veranos en la universidad. Terminó su maestría en administración con enfoque en empresas familiares y les decía a todos que tomaría el control de la compañía después de un periodo de transición. Todo comenzaba a encajar de una forma incómoda. Así que cuando adquirí la empresa e incorporé una administración profesional, eliminé el camino profesional que ella esperaba. Más que eso, eliminaste lo que ella consideraba su derecho de nacimiento. Jaime abrió otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He estado monitoreando algunas consultas discretas sobre tus movimientos de inversión.
Alguien ha estado haciendo preguntas sobre empresas fachada, estructuras de adquisición e inversionistas anónimos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de nivel profesional, no simple curiosidad, sino el tipo de investigación que indica a alguien con formación empresarial y posiblemente conexiones legales. Giró su monitor hacia mí. Elena, creo que tu nuera contrató a un investigador privado. Las implicaciones me golpearon de inmediato. 15 años de estructuras legales cuidadosas y discreción deliberada podrían venirse abajo si alguien tenía la motivación y los recursos suficientes. ¿Qué tan vulnerables estamos? Eso depende de qué tan profundo quieran escarbar y qué piensan hacer con la información. La expresión de Jaime era seria. Tus mecanismos de privacidad son sólidos, pero no son impenetrables. Una investigación decidida con respaldo legal podría eventualmente rastrear las estructuras de propiedad hasta ti. Pensé en la actitud de Sherlyn durante el almuerzo, en cómo presentó sus hallazgos como si fuera una jugadora de ajedrez revelando su jugada ganadora. ¿Qué te recomendaría? Honestamente, que tomes la delantera. Si ella está armando algún tipo de demanda económica o apelando a una supuesta obligación familiar, es mejor que tú controles la narrativa antes de que te veas expuesta por ella, dijo mientras se recargaba en la silla, pensativo. Pero Elena, hay algo más que debes considerar. Si esto se vuelve público, no solo te afectará a ti. La carrera de Derian podría verse comprometida si parece que su éxito tuvo que ver con una fortuna familiar de la que ni siquiera estaba enterado. No había pensado del todo en esa posibilidad. La reputación de Derian en el mundo del marketing se había construido con base en su esfuerzo. Si se supiera que su madre era una gran inversionista, la gente podría empezar a cuestionar cada ascenso que logró, cada relación con clientes que construyó. Era una ironía dolorosa. Yo había escondido mi fortuna para protegerlo, y ahora ese secreto podría destruir todo por lo que él había trabajado. Hay algo más, continuó Jaime, sacando un último documento. La situación financiera actual de la familia Ramírez es más frágil de lo que parece. Han mantenido su estilo de vida con créditos y préstamos, probablemente esperando que Roberto encontrara otra oportunidad de negocio o que Sherlyn se casara con alguien adinerado. Y ahora ella cree que lo logró. Exactamente. Pero Elena, si están planeando pedir apoyo económico o involucrarse en tus inversiones, debes estar preparada para lo que eso pueda implicar. Esto ya no será una simple charla familiar. Al salir de la oficina de Jaime, me di cuenta de que estaba ante la misma decisión que Tomás y yo habíamos tomado hace 15 años, solo que ahora las consecuencias eran mucho mayores. Esta vez no solo protegería la independencia de mi hijo. Estaba luchando para evitar que todo lo que había construido se volviera en contra de mi familia. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella del buen vino que Tomás y yo habíamos guardado para ocasiones especiales. Me serví una copa generosa y extendí sobre la mesa del comedor 15 años de registros financieros. Si Sherlyn quería jugar a ser investigadora, estaba a punto de descubrir que se había metido con la persona equivocada. Los números contaban una historia de paciencia y estrategia que yo misma casi había olvidado. Tomás y yo no habíamos tenido suerte simplemente con la venta de su patente. Fuimos metódicos, investigamos cada inversión, diversificamos cuidadosamente y reinvertimos las ganancias en oportunidades emergentes. Aquellos 396 millones de pesos iniciales crecieron a 900 millones para el 2015, luego a 3.600 millones en 2018. Para cuando Tomás murió, ya teníamos un patrimonio de más de 14.500 millones de pesos, y yo lo había seguido haciendo crecer. Más importante aún, había estado construyendo en silencio algo más grande que solo riqueza. Poseía participaciones significativas en 12 empresas distintas, tenía acuerdos de licenciamiento sobre 17 tecnologías diferentes y había invertido en todo, desde energía renovable hasta biotecnología. No solo era una mujer con dinero, estaba involucrada en el mundo de la innovación de una manera que ni siquiera Jaime comprendía del todo. Mi celular vibró con un mensaje de Derian. Mamá, Sherlyn y yo queremos pasar mañana por la noche. Ella tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información. Casi me reí. ¿Sherlyn tenía ideas?
Ya podía imaginarme por dónde iban. Seguramente algo relacionado con fideicomisos y reuniones familiares con un enfoque más colaborativo en las decisiones financieras. Lo que aún no comprendía era que yo llevaba más tiempo gestionando expectativas y cuidando mis intereses que el tiempo que ella llevaba trabajando en el mundo empresarial. Abrí los documentos legales que Jaime me había entregado sobre las finanzas de la familia Ramírez. La situación era más frágil de lo que había pensado al principio. La propiedad familiar estaba hipotecada en un 80% de su valor actual. Sus cuentas de inversión se habían ido vaciando poco a poco para mantener su estilo de vida y tenían deudas importantes, todas respaldadas por la creencia de Roberto de que algún día monetizaría sus contactos empresariales. Roberto Ramírez pensaba que se había jubilado tranquilamente con el dinero de la venta de su empresa, pero la realidad era más complicada. Gran parte de sus ingresos venían de honorarios por consultorías y cargos en consejos que yo misma había conseguido a través de la nueva administración de Ramírez Holdings. Su nivel de vida dependía más de mi permanencia como propietaria de lo que él imaginaba. Pero eso solo era la superficie. Abrí mi laptop y comencé a investigar las actividades recientes de Sherlyn. Si había contratado a un investigador privado, tenía que haber rastros, movimientos financieros, cambios en sus rutinas, patrones de comunicación que revelaran que estaba construyendo algún tipo de caso. Lo que encontré fue fascinante y preocupante. Sherlyn efectivamente había contratado a una firma especializada en rastreo de activos corporativos. También había contactado a un abogado experto en disputas de patrimonio familiar. Y lo más revelador, había abierto varias cuentas de crédito nuevas el último mes, probablemente para financiar su investigación con la esperanza de que le generara ganancias sustanciales. No se había casado con mi hijo por amor. Lo hizo como una estrategia de inversión. El vino me estaba poniendo filosófica, o tal vez simplemente honesta conmigo misma por primera vez en años. Había pasado 15 años siendo la viuda discreta, permitiendo que la gente pensara que vivía cómoda pero modestamente, mientras en silencio construía algo significativo. Pero la pequeña actuación de Sherlyn en la recepción de la boda cambió algo fundamental. Ya estaba cansada de que me subestimaran. Más que cansada, ya no estaba dispuesta a permitirlo. Mañana, cuando Derian trajera a su esposa para hablar sobre sus ideas, sobre el futuro financiero de la familia, iba a darles una lección sobre a quién decidieron investigar, porque Elena Torres, la inversionista cautelosa, estaba a punto de convertirse en Elena Torres, la oponente estratégica, y llevaba 15 años ganando juegos que otros ni siquiera sabían que estaban jugando. Derian llegó a mi departamento la noche siguiente acompañado de Sherlyn, los dos con la actitud de diplomáticos que se acercan a una negociación delicada. Me había preparado cuidadosamente para su visita, con una tabla sencilla de quesos y frutas y una botella de vino de precio medio ya abierta. Nada que revelara los recursos con los que realmente contaba. «Mamá, gracias por aceptar sentarte con nosotros», comenzó Derian, con ese tono cauteloso de quien camina por un campo minado. «Sé que los últimos días han sido complicados». Sherlyn se había vestido para la ocasión con un traje ejecutivo bastante recatado. Su formación en administración se notaba tanto en la carpeta que llevaba como en la forma en que se acomodó en mi sillón. «Elena, quiero empezar diciendo que todo lo que se hable esta noche queda en familia. Todos estamos del mismo lado aquí». Casi me reí ante su suposición. «Claro, querida. ¿De qué querías hablar?» Ella abrió su carpeta, revelando varios documentos que claramente había preparado con esmero. «Bueno, he estado pensando en nuestra conversación durante el almuerzo, y creo que tal vez comenzamos con el pie izquierdo. Lo que me gustaría proponer es un enfoque más colaborativo para la planificación financiera familiar». «¿Colaborativo cómo?». Derian se removió incómodo a su lado, evidentemente inseguro sobre hacia dónde iba todo esto. «Sherlyn tiene algunas ideas sobre cómo podríamos estructurar las cosas para beneficiar a todos los involucrados. La cuestión es, Elena», continuó Sherlyn con ese tono seguro de quien presenta un proyecto empresarial, «la riqueza familiar funciona mejor cuando se administra de forma estratégica a lo largo de generaciones. Derian y yo hemos estado hablando de cómo podríamos crear una estructura que proteja tu privacidad pero que también permita mayor transparencia en la planificación familiar». Ahí estaba, el verdadero propósito de la reunión.
Di un sorbo a mi vino y esperé a que continuara. Estábamos pensando en establecer una fundación familiar, algo que nos permitiera hacer donaciones benéficas y al mismo tiempo obtener ventajas fiscales y coordinar inversiones. Sacó lo que parecía un borrador legal preliminar. Ya he tenido algunas conversaciones iniciales con un abogado especializado en gestión de patrimonios familiares. El descaro era impactante. Descubrió que tenía dinero y de inmediato empezó a planear cómo acceder a él, con consulta legal incluida y propuestas formales. Suena bastante completo. La fundación estaría dirigida por un consejo de fideicomisarios familiares, continuó entusiasmada. Tú, yo, Derian y eventualmente cualquier hijo que tengamos. Nos daría a todos voz en las decisiones financieras importantes, manteniendo la supervisión adecuada. Derian miraba los documentos que ella había preparado con cara de estar completamente abrumado. Sherlyn, quizá deberíamos ir más despacio con esto. Es mucha información para asimilar. En realidad, Derian, creo que tu esposa ha pensado bastante en esta propuesta, dije con calma. Dime, Sherlyn, ¿cuánto tenías en mente como financiamiento inicial para esta fundación? Sus ojos se iluminaron, interpretando mi interés como aprobación. Bueno, eso dependería del alcance de las actividades benéficas que quisiéramos emprender. Pensaba que podríamos empezar con algo lo suficientemente fuerte como para generar un verdadero impacto. Tal vez unos 900 o 1.100 millones de pesos, para establecer credibilidad dentro de la comunidad filantrópica. 900 o 1.100 millones como punto de partida, viniendo de una mujer que me llamó vergüenza familiar hace menos de una semana. Y sobre la estructura del consejo que mencionaste, continué con tono casual. ¿Cómo se repartirían los derechos de voto? Creo que lo más lógico sería una representación equitativa, respondió con seguridad. 3 fideicomisarios, 3 votos, muy democrático. Dejé mi copa de vino sobre la mesa y la miré directo a los ojos. Sherlyn, ¿puedo preguntarte algo con total honestidad? Por supuesto. ¿Amas a mi hijo? La pregunta claramente la tomó por sorpresa. Miró a Derian y luego volvió hacia mí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una sencilla. ¿Amas a Derian por quien es? ¿O amas lo que crees que significa estar casada con él? El silencio en la sala era tenso como un cable eléctrico. Derian nos miraba a ambas, cada vez más nervioso, y la fachada tranquila de Sherlyn comenzaba a resquebrajarse. Me parece injusto cómo estás interpretando nuestra relación, dijo al fin. ¿De verdad lo es? Me levanté y fui hacia la estantería, de donde saqué una carpeta que ya tenía preparada, porque tengo información que podría aclarar las cosas. Volví a mi asiento, abrí la carpeta y mostré el informe de investigación que Jaime había preparado sobre las actividades recientes de Sherlyn. Su rostro se volvió pálido al reconocer algunos documentos. Este es el registro de tus comunicaciones con investigaciones privadas Aguilar en las últimas 2 semanas, dije sin alterar el tono. Por lo visto los contrataste para investigar estructuras de propiedad corporativa y rastrear inversionistas anónimos. Bastante costoso, por lo que puedo ver. Derian miraba a su esposa con una expresión de creciente incredulidad. Sherlyn, ¿contrataste investigadores privados? No es lo que parece, respondió rápido. Solo quería entender mejor la situación financiera de la familia. Estabas armando un caso. La corregí. Estos documentos muestran que también consultaste a Salazar, Vega y Asociados, un despacho especializado en disputas de patrimonio familiar y litigios sobre fideicomisos. Saqué otro papel. Esto es interesante. Abriste 3 nuevas cuentas de crédito en el último mes, pidiendo préstamos con base en una supuesta mejora futura de tu situación financiera dentro de la familia. Es una suposición bastante atrevida. Sherlyn ahora estaba desbordada. Su compostura meticulosamente cuidada se había esfumado por completo. Elena, tienes que entender, solo intentaba proteger los intereses de nuestra familia. Si hay bienes importantes involucrados, tenemos que planificar adecuadamente. ¿Los intereses de quién exactamente?, pregunté. Porque, según este análisis financiero que Jaime preparó, la situación de tu familia es mucho más frágil de lo que has querido aparentar.
Coloqué varios documentos más sobre la mesa de centro. La propiedad de tus padres está hipotecada en casi un 80% de su valor. Sus cuentas de inversión se han ido agotando para mantener su estilo de vida desde que tu padre perdió Ramírez Holdings. De hecho, la mayor parte de sus ingresos actuales proviene de contratos de consultoría que yo misma he gestionado con la nueva administración de la empresa. Derian revisaba los documentos. Su rostro pasaba de la confusión a la rabia y luego a algo que parecía desilusión profunda. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Porque, Derian, cuando alguien intenta investigarme, yo también lo investigo. Y lo que descubrí es que la familia de tu esposa lleva 3 años viviendo con tiempo y dinero prestados. Sherlyn finalmente logró hablar, pero la voz le temblaba. Eso no cambia el hecho de que ahora somos una familia. Deberíamos estar trabajando juntos y no en contra. Tienes toda la razón, dije mientras me ponía de pie y caminaba hacia la ventana. Deberíamos trabajar juntos. Me giré para mirarlos a ambos. La pregunta es, ¿en qué tipo de trabajo estaban pensando? Porque esto es lo que yo creo que pasó. Descubrieron que tengo dinero y de inmediato comenzaron a planear cómo acceder a él, no cómo contribuir, no cómo ayudar a administrarlo, sino cómo reestructurarlo para tener el control sobre las decisiones de gasto. Eso no es justo, protestó Sherlyn. ¿No lo es? Saqué un último documento de mi carpeta. Esta es una grabación de una llamada que tuviste con tu compañera de universidad 3 semanas antes de conocer a Derian. En ella, mencionas específicamente que estás cansada de salir con hombres que no te ofrecen seguridad económica y que estás buscando a alguien de una familia estable con buenas perspectivas a largo plazo. El silencio que siguió fue total. Derian miraba a su esposa como si la viera por primera vez, y Sherlyn parecía estar calculando cuán rápido podía escapar de esa conversación. Derian, dije con suavidad, creo que deberías preguntarte si la mujer con la que te casaste es realmente quien pensabas que era. Pero incluso mientras lo decía, entendí que esta confrontación apenas era el comienzo. Sherlyn Ramírez no era del tipo que se rendía fácilmente, y yo acababa de mostrarle exactamente cuánto había en juego. Si antes había sido calculadora, ahora iba a ser peligrosa. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Derian en voz baja. Miré a mi hijo, al hombre que crié para que valorara la honestidad y el esfuerzo, y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ahora vamos a descubrir de qué están hechos todos realmente. Las siguientes 2 semanas pasaron en un silencio tenso. Derian regresó temporalmente a su departamento, diciéndome que necesitaba tiempo para procesar todo y descifrar qué era real todavía. Sherlyn salió furiosa de mi departamento esa noche, pero antes dejó muy claro que consideraba nuestra conversación una declaración de guerra, y demostró ser mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando Jaime Salazar me llamó un viernes por la mañana. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Elena, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo consultas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre tus estructuras de inversión. Consultas profesionales, lo que sugiere que están armando un caso por algún tipo de violación regulatoria». Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué tipo de violaciones? No haber declarado correctamente la titularidad efectiva en empresas que cotizan en bolsa. Posible uso de información privilegiada en algunas de tus adquisiciones. Preguntas sobre si tus empresas fantasma reportaron adecuadamente sus actividades. Hizo una pausa. Elena, esto ya no es simple curiosidad. Alguien está intentando armar un caso legal contra ti. Yo sabía perfectamente quién era ese alguien. ¿Qué tan grave es esto? Depende de lo que encuentren y lo que piensen hacer con ello. Tus estructuras son legales, pero los esquemas financieros complejos a veces resultan sospechosos para los reguladores que no conocen todo el contexto. Si presentan una denuncia formal, podrías enfrentarte a meses o incluso años de investigación, aunque al final salgas libre de cargos. Las implicaciones eran abrumadoras, no solo por los costos legales y el tiempo,
sino por la exposición mediática que destruiría la privacidad que había mantenido durante 15 años. ¿Qué me recomiendas? Con franqueza, ponle fin a esto antes de que empeore. Cualquier conflicto familiar que haya provocado esta investigación debe resolverse cuanto antes, porque el escrutinio regulatorio tiende a expandirse más allá de la queja original. Colgué y me quedé sentada en mi departamento, dándole vueltas a mis opciones. Sherlyn había pasado de la investigación privada a una posible guerra legal, probablemente con la esperanza de forzarme a un acuerdo antes de arriesgar una exposición pública. En realidad, era una estrategia inteligente, aunque cuestionable moralmente. Sonó mi teléfono. El nombre de Derian apareció en la pantalla. Mamá, tenemos que hablar. Pasó algo. Llegó una hora después, demacrado y luciendo más viejo que sus 32 años. Sherlyn pidió la separación, dijo sin rodeos. Su abogada dice que está preocupada por posibles responsabilidades financieras derivadas de activos familiares no revelados. Casi admiré su meticulosidad. Al solicitar la separación, se estaba protegiendo legalmente mientras se preparaba para una posible negociación de divorcio. Lo siento, Derian. ¿De verdad lo sientes? Me miró con unos ojos que contenían más dolor que enojo. Porque se siente como si tú hubieras orquestado todo esto, como si quisieras que mi matrimonio se viniera abajo para poder demostrar algo sobre sus intenciones. La acusación me dolió más de lo que esperaba. Derian, nunca quise que tu matrimonio fracasara. Quería que comprendieras con quién te habías casado, antes de que fuera demasiado tarde para tomar una decisión con plena conciencia. Al destruir la estabilidad económica de su familia e investigarla como si fuera una delincuente, él negó con la cabeza. Mamá, ya no sé ni quién eres. Eso dolió, pero me mantuve firme. Sigo siendo la misma persona que te enseñó a valorar la honestidad y la integridad. La misma que quería que triunfaras por tus propios méritos y no por el dinero familiar. Y mira cómo terminó eso, respondió con amargura. Mi esposa me va a dejar. La situación económica de su familia se viene abajo, y ahora resulta que mi madre es una especie de magnate empresarial que me ha estado mintiendo durante 15 años. Quise acercarme a él, consolarlo como cuando era niño y se caía o se le rompía un juguete. Pero la distancia entre nosotros era insalvable. Derian, hay algo más que debes saber. Sherlyn presentó denuncias ante las autoridades federales sobre mis actividades de inversión. Está intentando obligarme a enfrentar una batalla legal pública. Él me miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que esto no ha terminado. Apenas comienza. Y necesito que decidas si vas a estar de mi lado o si vas a dejar que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Derian me miró con algo que parecía ser el inicio de una comprensión. ¿Qué quieres que haga? La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de Jaime Salazar el lunes siguiente. Estábamos presentes yo, Derian, Sherlyn, su abogado Marcos Vega y sus padres Roberto y Paulette Ramírez. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Dejemos claro por qué estamos aquí, comenzó Marcos Vega mientras se acomodaba su traje carísimo y esparcía unos documentos sobre la mesa de caoba. Mi clienta ha descubierto que la señora Torres ha estado ocultando activos considerables mientras permite que la familia de la esposa de su hijo atraviese dificultades económicas. Esto sugiere un patrón deliberado de engaño o una posible conducta financiera inapropiada que amerita una investigación. Jaime Salazar, sentado a mi lado, respondió con calma. Señor Vega, las actividades financieras de la señora Torres son completamente legales y están debidamente registradas. Las denuncias recientes de su clienta ante las autoridades parecen motivadas por rencores personales más que por preocupaciones legítimas. Sherlyn se inclinó hacia adelante. Su voz estaba controlada cuidadosamente. Esto no tiene que ver con rencores personales. Tiene que ver con responsabilidad familiar y transparencia. Elena ha estado manipulando la vida de las personas mientras finge ser alguien que no es. Finalmente hablé. Sherlyn, yo nunca he manipulado a nadie. Invertí en empresas que no daban resultados y las hice prosperar.
Mantuve mi vida privada en reserva porque prefiero la discreción a la fama. Ninguna de esas cosas es ilegal ni inmoral. Compraste la empresa de mi padre y lo dejaste creer que había fracasado como empresario, disparó ella. Tu padre sí fracasó como empresario, respondí con calma. Yo salvé su empresa y protegí los empleos de sus trabajadores. Bajo su administración, Ramírez Holdings se habría ido a la quiebra en cuestión de meses. Roberto Ramírez, que hasta entonces había estado en silencio, carraspeó. Señora Torres, valoro lo que hizo por la empresa, pero no puede negar que ha sido estratégica al ocultar su implicación en los asuntos de nuestra familia. Estratégica, sí, engañosa, no. Ustedes nunca preguntaron sobre mis actividades de inversión, y yo no tenía ninguna obligación de ofrecer esa información. Marcos Vega sacó una carpeta gruesa. Señora Torres, tenemos pruebas de que ha utilizado su posición financiera para manipular varias situaciones relacionadas con la familia de mi cliente. Los pagos de honorarios de consultoría al señor Ramírez, el momento exacto de ciertas decisiones empresariales que afectaron su estabilidad financiera, incluso la investigación sobre asuntos personales de mi cliente. ¿Pruebas de qué exactamente?, Zrenia preguntó Jaime. De un patrón de control y manipulación diseñado para mantener el poder sobre el futuro financiero de esta familia. Observé a todos los presentes, personas que creían entender el juego que estaban jugando. Señor Vega, permítame dejar algo muy claro. Yo no controlo a la familia de su cliente. No les debo dinero, no les debo explicaciones y, desde luego, no les debo acceso a mis bienes. Pero sí le debe honestidad a su hijo, interrumpió Sherlyn, y respeto básico a su nuera. ¿Respeto? Sentí algo helado asentarse en mi pecho. Me presentaste como una vergüenza familiar en tu recepción de boda. Contrataste investigadores para husmear en mi vida privada. Presentaste quejas regulatorias para forzarme a llegar a un arreglo financiero. ¿Y ahora quieres darme una lección sobre respeto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Derian, que no había dicho nada en toda la reunión, finalmente habló. ¿Qué es lo que quieres, Sherlyn? ¿Qué haría falta para terminar con esto? Ella intercambió miradas con su abogado y luego me miró directamente. Quiero un acuerdo financiero familiar formal, algo que establezca expectativas y responsabilidades claras para todas las partes. ¿Qué tipo de responsabilidades?, Zrenia pregunté. Marcos Vega sacó otro documento. Proponemos una estructura de fideicomiso familiar con gobernanza compartida y políticas de distribución definidas. La señora Torres aportaría una parte sustancial de sus bienes, aproximadamente unos 290 millones de pesos, al fideicomiso, el cual sería gestionado por un consejo familiar en beneficio de todos los miembros. Casi me reí de lo descarado que sonaba. ¿Quieres que meta mi dinero en un fideicomiso controlado por un comité en el que están personas que me han estado investigando y presentando quejas contra mí? Queremos un acuerdo justo que proteja los intereses de todos, dijo Sherlyn. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala de juntas, mirando hacia la calle donde la gente seguía con su vida normal, sin tener idea de la guerra financiera que se estaba librando 20 pisos más arriba. Tengo una contrapropuesta, dije al fin. Me giré para encarar a la sala. Sherlyn, tienes 72 horas para retirar todas las denuncias regulatorias y detener cualquier actividad de investigación. A cambio, les daré un acuerdo que les permita a ti y a tus padres mantener su estilo de vida actual sin más interferencias de mi parte. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Marcos Vega con recelo. 85 millones de pesos. Un solo pago. A cambio, firmarán un acuerdo comprometiéndose a no contactar jamás ni a mi hijo ni a mí. La sala quedó completamente en silencio. Derian me miró con asombro. Mamá, no puedes hablar en serio, pero yo estaba completamente decidida. Acababa de ofrecer 85 millones de pesos para eliminar permanentemente a personas tóxicas de nuestras vidas. Y por las expresiones alrededor de la mesa, todos comenzaban a entender cuán en serio iba con proteger lo que realmente me importaba. 85 millones de pesos, repitió Sherlyn lentamente, como si probara cómo sonaban esas palabras, para nunca volver a contactar a Derian. Así es.
Marcos Vega ya estaba haciendo cálculos. Lo vi en sus ojos. 85 millones era más de lo que su clienta podría aspirar a ganar en cualquier juicio, y venía sin el riesgo de años de litigio. Señora Torres, es una oferta generosa, pero parece diseñada para romper un matrimonio en lugar de resolver un conflicto familiar. Señor Vega, ese matrimonio ya estaba roto. Yo solo estoy ofreciendo pagar por un cierre limpio en lugar de uno sucio. Derian se levantó de golpe. Mamá, basta. Ustedes dos, basta ya. Miró a su alrededor con una expresión de asco total. Esto es una locura. Estamos aquí sentados negociando el precio de mi matrimonio como si fuera una transacción comercial. ¿Y no es exactamente eso lo que ha sido?, pregunté con suavidad. Él se volvió hacia Sherlyn, con una voz cargada de dolor que me rompió el alma. Sherlyn, necesito que respondas algo con honestidad. ¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque pensaste que venía de una familia con dinero? El silencio se alargó casi un minuto completo. Derian, esa no es una pregunta justa, respondió al fin. Es la única pregunta que importa. Observé el rostro de mi hijo mientras esperaba una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de decisiones parentales cuidadosas, discreción financiera y protección silenciosa se cristalizaron en un solo momento de claridad. 85 millones de pesos, repetí, mirando directamente a Sherlyn. Además, arreglé para que tus papás pudieran conservar su casa y que tu papá siguiera con su puesto de asesor en Ramírez Holdings. Tú firmas los papeles y te alejas de mi familia. ¿Y si me niego?, sonreí. Y por primera vez desde que empezó todo esto, esa sonrisa fue completamente sincera. Entonces no recibes nada. Tus papás pierden la casa, tu papá se queda sin ingresos, y tú pasarás los próximos años envuelta en demandas legales que te van a costar mucho más de lo que podrías ganar jamás. Marcos Vega le susurraba algo con urgencia al oído a Sherlyn, seguramente explicándole lo absurdo que sería rechazarlo. 5 millones de pesos en mano, contra años de litigio caro con un resultado incierto. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Sherlyn. Tienes hasta mañana al mediodía. Después de eso, la oferta se vence y te enfrentarás a las consecuencias de las denuncias que metiste. Cuando terminó la reunión, Derian se quedó atrás mientras los demás salían. «Mamá, ¿en serio acabas de comprar mi libertad de mi esposa?» «No, mi amor. Solo te di la información que necesitabas para tomar tu propia decisión». Se quedó callado un buen rato. «¿Y si acepta el dinero? Entonces sabrás exactamente quién era y podrás seguir adelante con tu vida. ¿Y si no lo acepta? Igual sabrás quién era, y yo me aseguraré de que se arrepienta de haber intentado manipular a nuestra familia». Derian me miró con algo que parecía ser admiración mezclada con miedo. «¿Cuándo te volviste tan implacable?» Me tomé la pregunta en serio. «Creo que siempre lo fui, Derian. Solo que nunca había tenido una razón para demostrarlo». A las 11:47 de la mañana del día siguiente, Marcos Vega llamó a Jaime Salazar para aceptar el acuerdo. Para las 5 de la tarde, los papeles estaban firmados y el dinero transferido. Sherlyn aceptó los 5 millones de pesos y desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Derian pidió el divorcio la semana siguiente, alegando diferencias irreconciliables. 6 meses después, me llamó un domingo por la tarde. «Mamá, conocí a alguien. Se llama Sara. Es maestra y no tiene ni idea de que eres rica». «¿Cómo lo sabes?» «Porque cuando le dije que mi mamá vivía en un departamento bonito y manejaba un coche confiable, dijo que sonaba como una mujer que tenía claras sus prioridades». Sonreí, sintiendo que algo en mi pecho finalmente se relajaba después de años. «Suena perfecta. ¿Cuándo voy a conocerla?» «El próximo domingo». «Pero mamá, cuando cenemos, ¿puede ser solo la mujer que me enseñó a trabajar duro y a tratar bien a la gente? ¿Puedes dejar a la empresaria poderosa en casa?» Me reí, dándome cuenta de que después de 15 años de esconder quién era, por fin había entendido la diferencia entre ser invisible y ser reservada. «Claro, mi amor, pero si resulta que está investigando nuestras finanzas, ahí sí se acaba el trato.
Trato hecho, dijo, y pude oír su sonrisa a través del teléfono. Por primera vez en meses, el futuro se veía exactamente tan brillante como siempre lo había planeado. Después de todo lo que ocurrió, descubrí que la riqueza más grande que tenía no eran mis inversiones ni mis cuentas escondidas en estructuras corporativas. Era la posibilidad de volver a empezar, de decidir en qué gastar mi tiempo, mi energía y mi nombre. Durante años había vivido bajo la sombra de la discreción, temiendo que el mundo supiera quién era en realidad. Ahora entendía que el verdadero poder estaba en elegir cómo quería ser recordada. La primera decisión fue sencilla. Vendí el departamento en el que había pasado los últimos 15 años. Tenía demasiados fantasmas de discusiones, silencios y secretos. Me mudé a San Miguel de Allende, un lugar que siempre me había fascinado por sus calles empedradas y la mezcla de historia y arte que respira en cada esquina. Allí nadie me conocía como la viuda millonaria ni como la suegra incómoda. Solo era Elena, una mujer que disfrutaba de caminar temprano por el mercado de artesanías y de conversar con los panaderos sobre cuál concha salía más esponjosa ese día. Abrí también una pequeña fundación cultural, discreta, sin comunicados de prensa ni placas doradas con mi nombre. La llamé Fondo Tomás, en honor a mi esposo. Apoyamos a jóvenes ingenieros de Guadalajara y Querétaro que soñaban con patentar sus ideas, pero no tenían recursos para pagar abogados o registros. Ver a muchachos de barrios humildes presentar prototipos en ferias internacionales me dio una satisfacción que ningún dividendo bursátil había logrado jamás. Con el tiempo, los rumores de mi fortuna se fueron diluyendo. La gente de San Miguel me veía como la señora que siempre llegaba a misa de las 8 con un rebozo azul, la misma que se quedaba después a repartir bolsas de despensa a familias necesitadas. Me gustaba esa sencillez, esa invisibilidad elegida. Mi relación con Derian tardó en sanar, pero poco a poco lo logramos. Hubo cenas incómodas, silencios dolorosos y reproches contenidos. Sin embargo, cuando conocí a Sara, su nueva pareja, supe que todo había valido la pena. Sara me abrazó como si me conociera de toda la vida, sin preguntar por balances ni empresas. Solo me dijo: ahora entiendo de dónde heredó Derian esa forma de escuchar sin juzgar. Fue entonces cuando sentí que el hilo entre madre e hijo, aunque maltrecho, estaba firme de nuevo. En Navidad, por primera vez en mucho tiempo, tuve una mesa llena de risas genuinas. Nada de copas de champaña que escondían comparaciones sociales, ni conversaciones falsas sobre alianzas estratégicas. Solo buñuelos, ponche caliente y villancicos mal cantados. Esa noche me quedé despierta hasta tarde mirando el árbol iluminado y pensé en lo mucho que Tomás habría disfrutado ver a nuestra familia libre de máscaras. No voy a mentir. Todavía hay momentos en que la sombra de Sherlyn aparece en mis pensamientos. Sé que con 85 millones de pesos en la mano encontrará otra manera de reinventarse, quizá en otra ciudad, con otra víctima. Pero ya no es mi problema. Yo aprendí que no puedo salvar a todos, ni tengo por qué cargar con quienes me ven solo como una chequera con piernas. Ahora mis días se llenan de rutinas simples, talleres de cerámica en la Casa de la Cultura, desayunos de chilaquiles verdes con mis vecinas y viajes ocasionales a Oaxaca o Mérida para apoyar proyectos comunitarios. No necesito escoltas ni autos blindados. Necesito paz, y esa no se compra con millones. Lo curioso es que, al dejar de ocultar quién era, también dejé de tener miedo. Ya no temo a que alguien descubra mi fortuna, porque entendí que no son los números en un estado de cuenta los que definen mi valor. Lo que me define es la forma en que uso esos recursos para transformar, aunque sea un poco, la vida de otros. Hace unos meses, mientras caminaba por el Jardín Allende, un joven estudiante que recibió una beca del Fondo Tomás se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Elena, gracias. Si no fuera por usted, yo seguiría cargando cajas en una bodega. Ahora estoy en Monterrey, terminando mi ingeniería. Ese agradecimiento sincero fue el verdadero cierre de todo mi drama con los Ramírez. Hoy miro hacia atrás y sonrío. Sí, fui invisible durante 15 años, pero aprendí que la invisibilidad puede ser una estrategia, no una condena.
Y también aprendí que la venganza más elegante no es destruir a quien te quiso humillar, sino florecer frente a sus ruinas. Así que aquí estoy, a mis 60 y tantos, viviendo en un pueblo que huele a pan dulce y a bugambilias, rodeada de gente que no me mide por mi dinero, sino por mi presencia. Por fin entendí que la vida no me pedía ser perfecta, solo auténtica. Y si alguna vez alguien vuelve a presentarme como la vergüenza de la familia, ya tengo mi respuesta lista. La verdadera vergüenza es desperdiciar una vida tratando de impresionar a otros, cuando uno podría dedicarla a dejar huellas que sí importen. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.